¿Qué tal a todos? El tema que vamos a hacer el día de hoy es acerca del preoperatorio. Junto a la confección de la historia clínica, es una de las cosas que nos interesa que pueda realizarse en forma completa cuando finalicen la cursada. Es importante que puedan tener una idea generalizada de la condición sistémica del paciente previa a la cirugía, para lo cual primero debemos saber qué evaluar, cómo hacerlo y qué puntos deben llamarles la atención al momento de hacer el interrogatorio. La clase se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a hablar sobre qué tener en cuenta cuando recibimos al paciente y cómo evaluarlo, como así también establecer un orden de preguntas y aspectos a considerar al momento de la consulta. La segunda parte ahonda en las patologías más frecuentes y que tienen un impacto en nuestro procedimiento quirúrgico. Algunas las han visto en otras materias y estarán más familiarizados con ellas. Nos interesa que sepan cómo actuar cuando un paciente presenta esta condición y que puedan clasificar a cada paciente según la patología que tenga. En el día de hoy, y por la cantidad de tiempo que tenemos, vamos a andar en 3 patologías específicas que serán las cardiopatías, la diabetes y los pacientes que consumen medicación antirresortiva. Comencemos con un diagnóstico, una definición de lo que es el preoperatorio. En forma sencilla podemos decir que es el análisis previo de un paciente de su estado general, para entender cómo nuestro procedimiento puede repercutir en él. Ingresa nuestro paciente a la clínica y comienza nuestro interrogatorio o anamnesis. Luego de saber sus datos personales, posiblemente sea él quien nos diga por qué concurre y nos explique qué es lo que lo aqueja. Sin embargo, son pocos los pacientes que recuerdan mencionarnos que son diabéticos o hipertensos, o que están anticoagulados, o a veces dicen que toman una medicación para la sangre. El preoperatorio debe incluir todos los aspectos, no solo el estado bucal y radiografías, sino también realizar una valoración sistémica y psicológica de este paciente, y que nos permita tener un panorama lo más exacto posible de su condición general. Es así que podemos ir sistematizando nuestro modo de actuar. En primera instancia vamos a hacer una valoración psicológica del paciente, es decir, conocer el grado de entendimiento del mismo cuando viene al interrogatorio. Si es lúcido, si sabe dónde está o para qué viene, si hay alguien que habla por él, y si sabe cómo se llama o dónde vive. Esto es algo que lo hacemos en forma indirecta, no se lo preguntamos pero nos damos cuenta cuando hablamos con él. Lo siguiente va a ser la confección de la historia clínica. Va a haber una clase específica para ello, pero nos interesa que se mantenga un orden de examinación. No se puede comenzar por dar las indicaciones y ver las radiografías y por último hacer una examinación de la boca. En esta diapositiva vemos el orden que sugiere la cátedra para abordar al paciente. Son 7 puntos que iremos desglosando y todo esto es parte del preoperatorio. Este preoperatorio puede ser dividido en 2. Tenemos un preoperatorio que se llama mediato, que es el contacto con el paciente hasta 24 o 48 horas antes de la operación, y el inmediato, que será de 24 o 48 horas previo a la operación, es decir, casi en el momento de operarse. En la cirugía odontológica muchas veces ambos se superponen, pero ante un procedimiento que es programado es importante saber qué cuestiones se deben ver en cada uno de ellos. En el mediato es donde tenemos nuestro primer contacto con el paciente, hacemos la historia clínica, sabemos la condición sistémica de él, realizamos un examen clínico y radiográfico. Aquí también podemos indicar alguna medicación o pedir algún examen complementario si así lo requerimos. Por ejemplo, pedir un examen de sangre, otro estudio de imagen o una interconsulta médica. También podemos darle los cuidados postoperatorios para que los lea y el consentimiento informado. Así en el momento del preoperatorio inmediato trae todo firmado y comprendido. En las extracciones dentales que se realizan en la clínica, el preoperatorio inmediato se encuentran solapados, salvo pacientes específicos en los que tenemos que diferir su atención. Pero lo que es muy importante aquí es resaltar la diferenciación entre este preoperatorio, que es general por las condiciones sistémicas, y el preoperatorio local, que aborda más el examen de la cavidad oral y de toda la región cérvico-facial. Por eso mencionamos algo del perfil psicológico y acá vemos 6 puntos que son los que se deben prestar atención cuando tratemos con el paciente. Todo esto se va a escribir en un renglón que se llama estado actual de la historia clínica. Existen distintas formas de valorar estos aspectos.
Es decir, primero ver si el paciente es o no receptivo, si viene con miedo, lo que se llama pusilánime, si está ubicado o no en persona, en tiempo y espacio, es decir, si sabe quién es, si sabe qué día es y si sabe también dónde está. Y esto último es importante remarcarlo porque hay algunos pacientes con un grado de retraso madurativo que puede que no lo sepan, que no estén ubicados en persona, tiempo y espacio. También hay pacientes que se niegan a brindarnos información para la confección de la historia clínica y podrían ser pacientes que esto lo tengamos que volcar en la historia clínica y colocar que no colaboran con el interrogatorio. Es importante esto, como están viendo, ir desarrollando un léxico específico para que puedan plasmar en forma correspondiente todo lo que evalúan en los pacientes. Esto requiere tiempo y compromiso de no ver ningún detalle y lo van a ir haciendo a medida que vayan atendiendo más y más pacientes. Es así que de lo mencionado anteriormente, ahora tenemos que hacer nuestra confección de historia clínica. Es ideal seguir un orden, como se mencionó anteriormente, para no saltear ningún tipo de punto. Y aquí vemos los 5 puntos que tenemos que seguir y que vamos a ir desarrollando. Comencemos con la anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio y tiene como fin la recopilación de todos los datos para entender tanto el curso de la enfermedad por la que consulta el paciente y la condición sistémica del mismo. Muchas cosas nos las va a comentar el paciente. Debemos guiarlo y saber separar qué datos son importantes y cuáles no, como también saber preguntar y en qué momento. No podemos acabar de conocer su nombre y preguntarle si tiene alguna enfermedad sistémica, lo que serían los antecedentes personales, si aún no sabemos por qué vienen, es decir, el motivo de consulta o la enfermedad actual, como ven en este cuadro. Debemos recopilar todos los datos que nos menciona en el mejor orden posible y plasmarlos en la historia clínica en la forma ordenada. De los 4 títulos que aquí se ven, la enfermedad actual se refiere a la causa específica que lo trae a la consulta. Por ejemplo, vengo porque tengo un dolor hace 3 días en este diente. Eso es una enfermedad actual. Los datos de filiación, es decir, son los datos personales, nombre, apellido, dirección, sexo, teléfono, todo eso son datos de filiación. Por otro lado, los antecedentes personales nos refieren de si el paciente está en tratamiento médico, tiene alguna enfermedad sistémica y también acá se incluye si tiene alguna alergia o si ha sido operado de alguna causa. Recuerden que hay pacientes que conviven con una enfermedad hace muchos años y no se percatan en mencionarla porque les parece común. Por ejemplo, el hipotiroideo, el que tiene dislipemia, que es el colesterol alto, hipertensos o pacientes diabéticos. Por último, los antecedentes hereditarios nos dicen si algún familiar directo del paciente, padre, madre, hermanos o abuelos, familiares de sangre, tienen alguna enfermedad sistémica. Esto nos permite sospechar que él mismo la posea y la desconozca o que sea proclive a tenerla. Por ejemplo, antecedentes de cáncer, diabetes o anomalías dentoesclerales. Entonces, vamos a hacer nuestro examen físico general y ya mencionamos si el paciente se encuentra ubicado en las 3 esferas, que era persona, tiempo y espacio. También debemos saber cómo es su marcha, es decir, cómo camina, si lo hace por sus propios medios, si viene asistido con alguien, con un bastón, en silla de rueda o en una camilla, o si no puede movilizarse y nosotros tenemos que ir al lugar en el cual él se encuentra. Otra cuestión que es importante son las facies, es decir, los rasgos fisionómicos de la cara. Podemos diferenciar si las mismas son compuestas o descompuestas. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente que concurre para extraer su premolar por ortodoncia, lo más probable es que cuando venga tenga facies compuestas. Sin embargo, otro que venga con dolor, que comenzó hace 3 días y que cursa con fiebre, tendrá facies descompuestas, es decir, sus rasgos nos mostrarán que no se encuentra en salud. También es importante mencionar que tanto las marchas como las facies, hay algunas que son muy características y que tienen nombres específicos. Por ejemplo, hay facies parkinsonianas, hipotiroideas o de parálisis facial. Sin embargo, esto no es a lo que tenemos que orientar el teórico del día de hoy. Otros datos importantes son los signos vitales. Los signos vitales son reflejos de las funciones del cuerpo. Y siempre hay 5 que se registran. En un ambiente hospitalario esto se hace de forma frecuente todos los días, por lo menos una vez por turno.
y lo que nos informan es de alguna alteración sistémica. El pulso es la expansión transitoria de una arteria. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto, aproximadamente es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. La temperatura es el grado de calor o frío que posee el cuerpo. Va de un rango de 36,5 a 37. Y de 37,1 a 37,5 es considerado febrícula y más de 37,5 se considera fiebre. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y tiene un valor normal de 120 en lo que es sistólico, recuerden que lo sistólico es la compresión del corazón, y de 80 milímetros de mercurio, lo que es diastólico, que es la relajación del corazón. La respiración es el proceso en el que hay un transporte de oxígeno hacia los tejidos y la expulsión del dióxido de carbono. Este proceso tiene inspiraciones y expiraciones, y esto forma la frecuencia respiratoria, que tiene un valor aproximado de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y por último, el peso es la relación entre la masa y la talla de un individuo y es específica para cada individuo. Si uno conoce estos valores, puede entender que puede existir alguna alteración de los mismos y que nos puede informar sobre alguna alteración sistémica, que el paciente sepa y lo tenga y no lo sepa. Hay situaciones especiales en las que los pacientes en su condición basal tienen alterados estos valores y lo que se busca es que estén los más cercanos al rasgo fisiológico posible. Por ejemplo, un paciente que es hipertenso que siempre tendrá un rango de presión arterial mayor a alguien que no lo tenga. Entonces, llegamos al examen clínico del paciente. Recordemos que el paciente no es solo un diente ni una boca. Nuestro examen lo debemos hacer incluyendo la cabeza y el cuello. Tenemos que buscar asimetrías, qué tipo de fascie presenta, ganglios, es decir, adenopatías, si hay alguna lesión en piel o en el cuero cabelludo. El examen se va a hacer siempre de 3 formas. Primero visual, es decir, veo qué tiene el paciente, exploro toda la región. Luego lo que es manual, lo toco, paso el dedo, siento alguna dureza, dolor a la palpación y también puedo medir. Y por último la percusión, que esto es muy útil para identificar qué pieza dentaria está comprometida si el paciente tiene un dolor sordo que no lo puede identificar. Vamos a ver distintas imágenes de pacientes y de la cavidad oral. El examen debe realizarse de lo más general a lo más específico. Es decir, comenzando con el análisis cérvico-facial, luego el oral, y allí primero vamos a observar el tejido blando, que es la lengua, carrillos, estado gingival, y luego tejidos duros, exostosis o piezas dentarias. En estas últimas, si presenta caries, movilidad, dolor a percusión, obturación filtrada o algún tipo de lesión que nos llame la atención, debemos registrar todo. Aquí vemos 3 imágenes, vemos 3 pacientes distintos. Como habíamos dicho, se debe examinar todo y ubicar exactamente dónde vemos la alteración. A medida que veamos a cada paciente, diremos ciertas características que irán engrosando nuestro vocabulario. La primer paciente que vemos tiene una asimetría a expensas de un aumento de volumen a nivel cervical del lado izquierdo, con piel que lo recubre de aspecto normal. Si lo palpamos, podemos decir que es móvil e indoloro. El segundo paciente presenta una asimetría por un aumento de volumen en la hemicara derecha en región geniana. Si bien los ojos se encuentran tapados, se puede apreciar las facies descompuestas, esta expresión de dolor que tiene el paciente. El paciente lo que presenta es un absceso facial. La piel se encuentra caliente, fluctuante, que quiere decir esto que cuando aprieto el contenido se va hacia otro lado y es doloroso. Y por último, el tercer paciente presenta una abrasión en la región nasal, que abarca el dorso y la pared lateral. Es una paciente que sufrió un traumatismo en la vía pública y que consulta porque el mismo afectó sus piezas dentarias. A esto nos referimos con observar todo. Si bien nuestro campo de trabajo será la boca, el análisis debe ser siempre integral. Al examen oral, no solo examinar los dientes, sino también labios, mucosa, paladar e istmo de las fauces. Debemos recordar las lesiones elementales y cómo identificarlas. El primer paciente presenta un tumor, y entiéndase esto como un aumento de volumen con una lesión sólida,
con áreas necróticas que se encuentran en el velo del paladar y orofaringe. Es de difícil acceso para palparlo. El segundo paciente presenta un tumor con mucosa que lo recubre de aspecto normal, móvil a la palpación, indoloro y de 1 centímetro de diámetro. Y el último paciente presenta una verrugosidad en el reborde mandibular izquierdo y piso de boca. No es doloroso y es móvil. Lo que nos gustaría resaltar aquí es que describimos las lesiones. Primero, ¿qué son? Luego, la coloración de lo que lo recubre, es decir, si es de aspecto normal o si tiene áreas blanquecinas, etc. Después la movilidad, el dolor, a la palpación o no, y la medición. Siempre siguiendo esta pauta de visualizar, palpar y hacer percusión si es posible. Esta es la mejor forma que nosotros observamos de sistematizarse y poder hacer un análisis de toda la situación. Entonces, finalizado el examen clínico, vamos a hacer el examen por imágenes. Generalmente nos vamos a manejar con dos tipos de imágenes, la radiografía periapical y la radiografía panorámica. Sin embargo, cada radiografía tiene una indicación según lo que se quiera ver. Y acá vemos una radiografía periapical, una panorámica, una radiografía oclusal y una radiografía mento-nasoplaca, que esta última se usa mayormente en lo que es trauma maxilofacial. Cuando describimos las imágenes, hablamos de radiolucidez y de radioopacidad. Esto es un punto importante. Los elementos que se consideran conocidos de la anatomía pueden describirse con su nombre. Aquí describimos explícitamente la lesión en cuestión, en nuestro caso, la pieza a extraer. Por ejemplo, veamos la primera imagen de arriba a la izquierda. Vemos una radiografía periapical que presenta a nivel de la pieza 2.2 una radiolucidez apical que se extiende hasta la raíz de la pieza 2.4, que produce desplazamiento dentario. Es circunscripta, y no produce risolisis, es decir, reabsorción radicular. Vemos en la pieza 2.2 una radioopacidad coronaria en mesial de la misma y también en cervical, que pueden ser compatibles con una restauración con resina. Como ven, cuando describimos la pieza dentaria debemos prestar atención en distintas cosas. La primera, si tiene una lesión apical asociada, es decir, una radiolucidez apical. ¿Cuántas raíces tiene? Sobre todo los molares. Siempre esto es importante hacer la descripción de cuántas raíces, si son divergentes, si son convergentes o de qué forma están. Si está próxima a elementos anatómicos vecinos, es decir, el seno maxilar, el conducto dentario inferior o el agujero mentoniano. Y si presenta retención ósea. También vamos a ver cómo está el espacio del ligamento periodontal. Y este punto es importante. Primero, no hablamos del ligamento porque al ser tejido blando no lo vemos, sino que hablamos del espacio. Y este puede encontrarse aumentado o puede estar conservado. Y también vamos a ver el nivel óseo, si hay reabsorción ósea, que esta la podemos ver si es vertical, si es horizontal o si es oblicua. En algunos casos es necesario pedir otros estudios más específicos como ser la tomografía computada. Estos los podemos poner dentro del renglón que se llaman o examen radiográfico o también estudios complementarios. La tomografía computada nos permite ver en distintos cortes o vistas el elemento en cuestión. Y habíamos dicho que en las radiografías hablamos de radiolucideces y radioopacidades. Bueno, en la tomografía vamos a hablar de hiperdensidades e hipodensidades. Entiéndase, hiperdensidad lo que es un poco más radioopaco e hipodensidad lo que es más radiolúcido. Así que en la primera imagen vemos una tomografía computada del macizo craneofacial. Como ven, se ve desde la basal mandibular casi hasta el hueso frontal y los huesos parietales. Es muy útil en trauma y patologías maxilofaciales y también cuando tenemos alguna lesión que se extiende a otros huesos que no aparecen en las radiografías convencionales. Sin embargo, en cirugía oral preferimos pedir una tomografía computada de haz cónico o lo que se llama CONBEAM, ya que permite no solo tener más definición, sino que se ve un poco más grande cada una de las lesiones que queremos observar. En la segunda y en la tercera imagen, lo que se muestran es una lesión mandibular que está asociada a una pieza dentaria. Lo que vemos en el corte axial, que es el segundo corte, es que expande las tablas óseas
y hay un adelgazamiento de la tabla vestibular. El corte sagital, que corresponde a la tercera imagen de la derecha, tercera y cuarta que están unidas, vemos la extensión que va hasta la basal mandibular. Y en las imágenes de abajo vemos un canino retenido y vemos, gracias a la tomografía, su ubicación que está por palatino. Vemos las dos primeras imágenes que son cortes sagitales y después vemos un corte axial con su ubicación por palatino. Entonces, en forma general, nosotros vamos a ir recopilando datos. Vamos a hacer nuestro examen que es clínico y es radiográfico y vamos a llegar a un diagnóstico. Si ya sabemos lo que vamos a tratar, esto es un diagnóstico de certeza. Se le llama así, diagnóstico de certeza. Sin embargo, es verdad que en algunos casos resecamos lesiones que desconocemos su origen, por lo que hacemos hipótesis sobre cuál es su etiología. Y aquí es cuando decimos que tenemos una hipótesis diagnóstica y hacemos un diagnóstico presuntivo. Si además de pensar en una sola lesión pensamos en otras, las otras lesiones son consideradas diagnósticos diferenciales. En estos casos, la lesión se envía a anatomía patológica, donde el patólogo va a hacer un informe microscópico y macroscópico y va a dar su punto de vista. Y nosotros, juntando nuestro examen clínico, radiográfico y anatomopatológico, vamos a llegar a nuestro diagnóstico de certeza. Entonces, hacer un diagnóstico nos permite saber con qué posible lesión se está tratando y cuál es el pronóstico de tratarla. Esto es frecuente en cirugía oncológica, donde se debe decidir en un equipo médico si la condición sistémica de un paciente junto a la patología a tratar nos condiciona un tratamiento que puede llegar a ser no quirúrgico y que después hacer un control pertinente, o es un tratamiento quirúrgico y cómo hacerlo. Y eso es lo que se llama una estrategia quirúrgica. Un ejemplo en cirugía maxilofacial es la extracción de terceros molares en pacientes adultos. Presentan mayor retraso en la cicatrización y el tejido óseo es más duro, por lo que hace más complejo el procedimiento. Eso, sumado a que si la extracción presenta riesgo de dejar una alteración sensitiva, va a complejizar el cuadro. Sin embargo, si el paciente viene por un dolor que es agudo y una infección, poniendo en la balanza lo que es el riesgo-beneficio, se opta por hacer la extracción de la pieza dentaria. Todo esto se le va a explicar al paciente y se lo va a comprometer también con sus cuidados, a la vez que se le va a dar un consentimiento informado. Vimos recién que había estudios de imágenes complementarios que podrían ir en esta sección, como también si se le pide alguna interconsulta a algún paciente por alguna patología sistémica. Sin embargo, hay pacientes que deben realizar procedimientos mediante sedación o anestesia general por condiciones particulares. Y en estos casos se solicita un estudio prequirúrgico que consta de 3 elementos básicos. Los estudios de laboratorio, que los estamos viendo acá y se están desglosando. Después el electrocardiograma con el informe del riesgo quirúrgico y la radiografía de tórax también con un informe. El más importante para nosotros es el examen de laboratorio. Este examen se puede solicitar no solo como prequirúrgico, sino como rutina ante cirugías puntuales como hacer la extracción de terceros molares, frenectomías o cirugías que involucran un sangrado moderado y nosotros necesitamos corroborar que el paciente se encuentre en condiciones. Por ejemplo, los pacientes anticoagulados presentan el RIN o rango internacional normatizado que mide el nivel de cuán anticoagulado se encuentra un paciente. Estos valores son de 3 o 4 en estos pacientes y deberían disminuir su número para poder tratarlos, es decir, hay que normalizar a esos pacientes y nosotros lo podemos valorar mediante este estudio. El electrocardiograma nos informa de la función cardíaca del paciente y el riesgo que presenta a que sea sometido a anestesia general. En algunos casos es necesario que en el momento de que se haga la intervención quirúrgica se encuentre un cardiólogo monitorizando todo el proceso. Y por último, la radiografía de tórax permite valorar las vías aéreas y descartar también cualquier tipo de broncopatía. Y es el anestesiólogo quien presta especial atención a este estudio. Entonces, como dijimos antes, el preoperatorio se divide en mediato e inmediato. En este preoperatorio inmediato
que va a ser todo lo que suceda de 28 o 48 horas antes hasta el momento de la cirugía. Aquí lo que vamos a hacer es indicarle al paciente o que se tome alguna medicación, ya sea algún antibiótico, algún analgésico o una medicación ansiolítica, si así lo necesite, o suspender alguna medicación para llegar a la cirugía lo más apto posible. También nos va a devolver el consentimiento informado y nos va a consultar si tiene alguna duda del mismo. Recordemos que en la clínica, cuando vayamos a hacer las extracciones, se van a realizar procedimientos en los que el paciente firma el consentimiento y sabrán las indicaciones en ese momento. Pero siempre los va a conocer previo a la cirugía y no después. Aquí vemos el consentimiento informado. Existen distintos tipos de consentimientos para distintos procedimientos. Pueden ser para cirugías generales, para cirugía plástica, para implantología o para cirugía maxilofacial. Aquí mostramos uno en el que se detalla la práctica a realizar, quién la debe realizar y se deja constancia que al paciente se le explican los riesgos y posibles complicaciones de la cirugía misma. Esto funciona como un documento legal y también un registro de que el paciente fue informado. Una vez recopilados todos estos datos del paciente, es decir, qué medicaciones toma, la patología de base y el estado sistémico, se debe saber el riesgo que presenta por su condición sistémica actual. Es así que la Sociedad Americana de Anestesiología, por sus siglas ASA, realizó una clasificación en base a la condición de cada paciente. Eso es una forma rápida y sencilla de catalogar a un paciente. Esta es una clasificación ascendente, es decir, pacientes sin ninguna patología se consideran ASA 1. Como van a ver en cada una de estos ítems, se encuentra en rojo un ejemplo de cada patología pertinente para cada clasificación. Pasando por un paciente con patología tratada y controlada, como puede ser el ASA 2, una patología sin tratar o que es grave sería un ASA 3, y patologías que lo incapacitan y presentan un riesgo para su vida, que son el ASA 4. Los pacientes ASA 5 ya son mucho menos frecuentes en nuestro ámbito, son pacientes terminales con una limitada expectativa de vida. Y el paciente que es ASA 6 es quien presenta una muerte cerebral y sus órganos serán donados. Sin embargo, el paciente que frente a una situación de emergencia necesita ser tratado, se le va a hacer un chequeo rápido pero preciso y se lo va a catalogar con una E delante de la clasificación. Por ejemplo, ASA 2. En nuestra área de trabajo vamos a estar con pacientes que son ASA 1 o ASA 2 y se va a dejar el ASA 3 a una situación muy particular de urgencia. Es así que llegamos a esta palabra que venimos nombrando de antemano, que es el riesgo quirúrgico. Aquí tenemos una definición que básicamente es la posibilidad de que suceda un daño durante nuestra intervención quirúrgica. Siempre se debe poner en la balanza el riesgo y el beneficio de tratar al paciente. Es decir, si lo que vamos a hacer es más beneficioso que no hacer nada. Y esta premisa debería estar en todos los ambientes, en todos los tratamientos que hagamos y no solo aplicado a la cirugía. Así que vamos a tener factores de riesgos que son múltiples. Habíamos explicado que la edad del paciente, el ASA y la patología de base son factores que no podemos modificar, pero sí cerciorar que esta última esté controlada. Según el procedimiento, el riesgo será bajo, por ejemplo en una extracción dentaria, un riesgo medio, por ejemplo en un traumatismo maxilofacial, o alto en una cirugía oncológica. Recuerden que hablamos de la probabilidad de que suceda algo. Eso es el riesgo, no es una certeza. El operador puede disminuir este riesgo controlando el ambiente en donde realiza su práctica y si cuenta con todos los elementos específicos para tratar a ese paciente. De la misma forma que teniendo los estudios previos que nos van a permitir saber la localización de la lesión y el estado sistémico del paciente. Y la destreza del operador será algo que irá aumentando con las prácticas, pero que en un principio no va a poder controlar. Por último, ante una urgencia hay factores que no pueden controlarse y se deberán lidiar con ellos. Ejemplos son la extracción de urgencia en la que no podemos dar analgésicos o antibióticos previos o que el paciente
abra poco la boca. Estos son factores de riesgo inherentes a la urgencia de la cirugía. Entonces, en resumen de todo lo anterior, podemos decir que vamos a valorar al paciente y saber que nos podemos enfrentar a 4 posibles escenarios. Un riesgo ausente en procedimientos simples y en pacientes sanos ASA 1 que se realizan en un ambiente específico y el profesional tiene un grado de experiencia. Un riesgo previsible que es frecuente en extracciones de muelas de juicio con proximidad de elementos nobles. Se espera que pueda haber alguna complicación y se tienen todos los elementos para tratarlos. O también pacientes ASA 2 que pueden descompensarse. El riesgo imprevisible está en relación a situaciones que no podemos controlar o prever. Un paciente que es alérgico y no conocía su situación y no lo podemos saber de antemano, o un anticoagulado sin conocimiento o que no nos lo relató. Y por último, el riesgo accesorio está en relación a nuestra destreza y la forma en la que planeamos nuestra estrategia quirúrgica. Un ejemplo es realizar una extracción dentaria y fracturar la corona por aplicar mal la pinza y desgarrar un colgajo. Esto se va a ir puliendo con la práctica. Al momento de la anamnesis es importante preguntarle al paciente si está cursando con alguna enfermedad. Como habíamos dicho anteriormente, a veces no lo recuerda o no considera una enfermedad per se. Acá lo que vamos a mostrar es una lista de condiciones sistémicas más relevantes. Es ideal ir pasando por cada órgano o sistema mientras se le consulta al paciente para estar seguros que no se olvidó ninguno de ellos. Pero por una cuestión de tiempos vamos a ver una breve descripción sobre las cardiopatías, los diabéticos y las medicaciones antirresortivas y antiangiogénicas. Estas son las 8 cardiopatías más frecuentes que podemos ver en la consulta. Debemos preguntarle al paciente exactamente qué patología tiene, ya que no es lo mismo una arritmia con un infarto de miocardio. Si no lo recuerda, quizás lo ideal es diferir la consulta y hacer una interconsulta con su médico clínico, ya que puede estar anticoagulado o tener alguna enfermedad severa. Sin embargo, muchos pacientes ya vienen con la derivación de su médico que explica su estado, qué medicación toma y cómo suspenderla para el procedimiento quirúrgico. Además, los pacientes cardiópatas tienen más riesgo de desarrollar una endocarditis infecciosa. Es decir, debido a la alteración de la función cardíaca, que generalmente es por una incompetencia del cierre de las válvulas y también por zonas dañadas del corazón, los microorganismos tienen más facilidad de adhesión en esas zonas y pueden llegar a producir una infección. Hay patologías puntuales que requieren profilaxis antibiótica y son las que vemos en la lista. En forma general, se puede decir que cualquier enfermedad congénita, cardíaca, antecedentes de endocarditis, trasplante, prótesis o defecto reparado necesita profilaxis. A su vez, el mejor momento para hacer una cirugía en estos pacientes es recién luego de los 6 meses, siempre que no sea una urgencia, ya que es un tiempo prudente en el que los riesgos son menores. En odontología, cualquier procedimiento que perfore mucosas, gingivas o que manipule región periapical del diente es candidato para una profilaxis. Acá tenemos una lista de los mismos. Entonces, aquí vemos el protocolo para tratar estos pacientes, que es de amoxicilina 2 gramos 1 hora antes, siempre que sea en vía oral, y de media hora antes cuando es por vía parenteral, es decir, por vía intravenosa. Si el paciente lo hace por vía intravenosa, será la ampicilina la droga de elección. Los niños también tienen dosis específicas que van en relación al peso. Sin embargo, hay pacientes que son alérgicos a la penicilina y se les puede indicar en vía oral tanto acitromicina como también clindamicina, 600 miligramos de clindamicina y 500 de acitromicina. Entonces, ¿qué es lo importante en este protocolo? Hacer una profilaxis si es requerida, hacer una técnica traumática, como ya hemos hablado anteriormente, hacer un correcto control de la hemostasia cuando tienen alguna terapia antitrombótica y hacer siempre un control del rin en los pacientes que asimismo lo requieran. Vamos a pasar a la enfermedad de diabetes. Sabemos que es un desorden metabólico que está caracterizado por una hiperglucemia, por un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Es de curso progresivo y los pacientes tienen micro y macroangiopatías. Estas microangiopatías producen un cambio en la pared vascular
y producen una insuficiencia vascular, que disminuyendo ese flujo sanguíneo reduce también la diapédesis de granulocitos y alteran la actividad fagocitaria. Es por eso que los pacientes son susceptibles a infección y a un retraso de la cicatrización. Es importante saber si el paciente está en tratamiento por su diabetes, a la vez si está controlado por la misma y si está compensado, es decir, que cuando realiza su glucotest todos los días, si el valor que te arroja está dentro del rango fisiológico. También tenemos que saber qué procedimiento vamos a hacer, si es sangrante y si es extenso, porque es posible que necesite una quimioprofilaxis. Siempre lo ideal es tratar a los pacientes por la mañana y tener en mente que el paciente puede estar sobrecompensado por su diabetes, es decir, con niveles de glucosa muy bajos y que pueda tener alguna alteración o shock hipoglucémico. En esos casos se le indica una bebida azucarada. Por último, vamos a hacer una descripción de los pacientes que toman medicación antirresortiva y antiangiogénica. Son pacientes que generalmente tienen algún antecedente de cáncer óseo u osteoporosis. Estos antirresortivos son los conocidos como bifosfonatos. Aquí tenemos una lista de las patologías por las que se indican estos medicamentos antirresortivos y antiangiogénicos, y es fundamental preguntarle al paciente sobre antecedentes de cáncer u osteoporosis y si toma calcio. A veces no reconoce la medicación, pero sí reconoce que toma calcio. La mayoría de estas medicaciones se toma en forma oral una vez por mes. Aquí vemos la forma de administración de cada uno y a qué grupo pertenecen. Recuerden que todo lo que termine en ato son fijadores de calcio. En esta diapositiva se ve la forma de actuar. Principalmente frenan la actividad osteoclástica o la angiogénesis, lo que evita que el hueso se nutra. Esto produce una necrosis aséptica que se conoce el cuadro como osteonecrosis asociada a medicamentos. Aquí tenemos la definición de esta osteonecrosis asociada a medicamentos. Tejido óseo necrótico expuesto en la cavidad bucal que está expuesto a más de 8 semanas. Tiene que estar constatado que no haya metástasis mandibular, es decir, que no haya un cáncer óseo, y que los pacientes estén tomando estas medicaciones que habíamos comentado, que son antirresortivos o antiangiogénicos, y que nunca haya tenido radioterapia en la zona de la cabeza y del cuello. Vamos a ver dos imágenes para poder cerrar esta idea. Aquí vemos en el maxilar superior, en el lado izquierdo, el sector posterior, una franca zona de exposición ósea. Lo mismo sucede en el maxilar inferior, del lado derecho, en la cara lingual. Es más frecuente en el maxilar inferior, ya que la irrigación del mismo se da por una arteria sola y este recambio óseo y nutrición ósea se ve más comprometido. ¿Cuál es el protocolo para tratar estos pacientes? ¿Cuál es el protocolo de atención de estos pacientes? Además de hacer la correcta historia clínica, de identificar los pacientes que estén tratados con estas medicaciones, se cree que es necesario realizar una cirugía traumática, indicar una terapia de antibióticos previo y posterior, como también el uso de enjuagues de clorhexidina previo y posterior para evitar una sobreinfección de las heridas. A continuación tendremos un espacio de preguntas y respuestas para poder evacuar todas las dudas. Aquí tenemos la bibliografía con la que nos manejamos en la cátedra y desde ya pueden hacer cualquier tipo de consulta a nuestras virtuales que aquí se encuentran. Muchas gracias a todos.